los caminos son de tierra, no hay servicios básicos, y para eso también tenemos contacto con el abogado Rodrigo Valdés, que nos va a comentar un poquito más con respecto a esta situación. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Bueno, yo le cuento, si soy en esta causa participé cuando estaba la causa en la Corte Suprema, presenté un informe y estuve asesorando a algunos dirigentes que lograron en realidad conseguir este acuerdo para poder obtener la expropiación. Entonces, yo quisiera aclarar que soy un abogado que entró a este tema prácticamente a solicitud de un grupo de profesores de la Universidad de Chile que estaban trabajando junto al Colegio de Arquitectos para ver la solución al problema de los desalojos. La verdad es que la historia de los desalojos en Chile nunca había existido esta situación de que se desalojara a la gente y se le lanzara a la calle. A ver, esta toma, Rodrigo, esta toma igual es de larga data, son más de 6 años, muchos años que está en trámite. Entonces, lo que ocurre es que aquí se requiere un poco hacer una especie de reseteo entre lo que se informa muchas veces sin mucho conocimiento, que yo tampoco lo tenía, porque cuando no hay campamentos no hay desalojo. Entonces aquí hubo una política institucional desde el año más o menos 1939 en adelante, que fue resolviendo el problema de las viviendas que se estaban construyendo sin permiso de edificación y sin urbanización. Entonces, dentro de este esquema, cuando se crea el sistema de hacer zonificación, que significa tener en una comuna una zona urbana y una zona rural, que es para efectos de tener una ciudad sana, que es un movimiento que se llama el movimiento higienista, que a nosotros prácticamente no nos enseñaron ni en la escuela, ni a ustedes, ni a nadie, que fue lo que genera el Estado social chileno. Entonces se fue solucionando el problema, pero en una de las herramientas siempre históricamente fue la erradicación, y se generó todo un esquema jurídico para hacer esto, y que consistía básicamente en que las personas les compraban o si llegaban a un acuerdo con los propietarios, y los propietarios que no pueden vender por lote, porque si usted tiene un terreno, uno puede decir, oh, me hice rico porque tengo el terreno al lado de la ciudad. El problema está en que usted no puede vender por lotes, porque si lo hace comete un delito que se llama loteo irregular. ¿Y qué es lo que protege el loteo irregular? Es que el responsable de la urbanización, que es lo caro de hacer una población, es para el propietario la obligación. Entonces se fue organizando un sistema que tiene un respaldo legal, porque existe la posibilidad de regularizar estos terrenos, en el que la gente se organizaba a través de comités de vivienda. Los comités de vivienda contactaban a un dueño, se contactaban con el MIMBU, de que iba a haber un acuerdo, y el municipio también ayudaba y organizaban el campamento en conjunto, que es lo que se ha tratado de evitar comentar. Pero hoy en día esa situación ha beneficiado a algunos y a otros les ha dado la espalda, porque varias personas aquí estamos hablando de más de 10.000 familias que van a quedar sin vivienda. Claro, justamente, es que no solamente el problema son esas 10.000 familias, sino que en Chile hay un catastro de campamentos, que son más de 1.400 campamentos a nivel nacional, creo, no sé si son más de 150.000 familias, que están expuestas a desalojos. Ahora, desde la perspectiva de nuestra como equipo jurídico, es que, bueno, previo a esto terminar el análisis, resulta que eso funcionó perfectamente bien, y con ese sistema, donde actualmente se está recordando el plan sitio, etcétera, etcétera, se solucionó el problema de los campamentos. Más o menos en el 2005 ya no existían. Entonces, como no existían campamentos, no existían desalojos. Como no existían desalojos ni campamentos, tampoco existía gente dedicada a solucionar el problema de los asentamientos precarios. Entonces, lo que se enfrentó entonces fue la idea de que la gente que ya tenía sus viviendas y todo, tuvieran ciudades, que ahí a usted le puede sonar más, que se empezó a hablar de la sustentabilidad, de que los barrios tuvieran plazas, servicios, etcétera, y se fuera construyendo a poco. Pero la verdad es que se generó, esta falta de parte del Estado generó un déficit habitacional que no se reconoció sino hasta el 2020, cuando se dicta la ley de déficit habitacional, de urgencia habitacional, y se hace todo un plan de parte del Ministerio de Vivienda, que se llama Plan de Urgencia Habitacional, pero ese plan ha sido un rotundo fracaso en realidad, porque las metas son ellos los que se la han propuesto, y se ha beneficiado a un pequeño grupo de empresas. Se ha institucionalizado la idea de la vivienda social en arriendo, que yo lo viví 8 años en Bélgica, y soy belga de hecho,
y conozco el sistema, y Chile es un lugar especial en el mundo, porque Chile la vivienda social es en propiedad. Entonces, Rodrigo, mira, que nos cuentes un poco, para ahondar en el tema de lo que estamos viviendo. Hoy tú también fuiste parte del equipo jurídico que puso las condiciones para la forma en la que se iba a hacer este desalojo. No, porque lo que ocurrió en este caso concreto, y por eso quiero terminar con el otro, que es lo último que me queda. Como sabemos que los dueños que tienen terrenos, como el caso de San Antonio, que tiene un historial, digamos, de trabajo en el área, no estoy diciendo que sea malo, sino que ellos venían con ese sistema trabajando en distintos lugares del país. De hecho, yo les envié una copia de algo que presentaron ellos, donde ellos iban a ser expropiados para un camino, Claro. y en ese proceso de expropiación, ellos alegaron que no estaban conformes con el precio porque al haber viviendas, el precio del terreno aumentaba. Ellos lo pusieron en el juicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que este sistema se derogó prácticamente por ley y se establecieron normas que penalizan este tipo de soluciones a través de la ley de usurpaciones, a través de la ley Devuélveme mi casa, que se aplica también a los precarios, y a las personas también se les restringió la posibilidad de regularizar. Pero existe actualmente hasta el 2030 una ley de regularización de loteos irregulares, que en el fondo es regularizar el problema de que no tienen permiso de urbanización. Entonces aquí hay que separar las cosas. Una cosa es la relación de las personas que están ocupando un terreno, que puede ser tú, yo o cualquiera, Claro. que yo puedo estar ocupándolo como arrendatario, como usufructuario, etcétera, etcétera. Esa relación directa con el propietario. Y otra relación es que cuando son 8 más viviendas, tienen la posibilidad de formar una nueva población, pero ¿cuál es el impedimento? Que si lo intentan hacer, cometen el delito de usurpación. ¿Pero qué lo comete el dueño? Entonces, ¿qué es lo que hacía el dueño en la mayoría de los casos? Dejaba que las personas entraran y las personas regularizaban, porque existe una sola excepción en el cual eso no corresponde a un delito, y es que se le venda a una cooperativa de viviendas. Eso es lo que hizo el gobierno. Ahora, mi crítica hacia el gobierno, y que ha generado lo que estamos viendo nosotros ahora, y que probablemente se va a empezar a ver en el resto de los campamentos en Chile, que no es lo que esperamos, es que el gobierno, frente a esta situación, ¿qué tenía que haber hecho? Haber expropiado como se hizo históricamente, o haber llegado a un acuerdo con los dueños. Eso debió haber partido así. Ahora, cuando los dueños, esta es mi tesis, y es lo que consta también en el expediente, cuando el dueño ya se da cuenta que esto ya no funcionó porque hubo un cambio estructural en la materia que lo implementó este gobierno de Boric, cuando se dan cuenta de eso, entonces ellos optan por interponer un recurso de protección. Pero el recurso de protección es una acción cautelar, no es un juicio. Entonces claro, aquí no se le notificó, aquí este es un juicio que tiene todos los reparos que usted se puede imaginar, porque se le notificó a una sola persona, que se le consideró la organizadora. Esa persona, obviamente, una simple pobladora, no pudo reaccionar, el resto no reaccionó, y tienen una abogada que... Partamos por la base de que ni siquiera se habló con el alcalde en primera instancia. Claro, pero eso yo diría que se ha presentado, por ejemplo, audios de la exalcaldesa que hablaba con la gente, qué sé yo, que es lo que explica lo que yo le estoy diciendo, que esto era un trabajo que se hacía multidisciplinario y que no tenía nada de ilegal, digamos, ¿ya? Porque era consentido por todo. Entonces, para terminar de redondear la idea, hay una diferencia muy grande entre que si yo le autorizo a usted a que entre en mi propiedad para que viva, que no hay ningún delito en eso. Ahora, si usted construye en ese lugar, tampoco es un delito. Está frente a un caso de una vivienda que no está con permiso de edificación, que es equivalente a lo que hizo el director de Servicios de Impuestos Internos, que es muy regular. Mucha gente en la playa se hace una casa, en su parcela se hace una casa, y no va Ya, Rodrigo, entonces, mira, perdón que te interrumpa un poco, que quiero preguntarte algo que también para nosotros es súper importante. Nosotros estuvimos en terreno en la mega toma de San Antonio, y aquí hay una situación que queremos que tú nos expliques el marco legal, ¿ya? Porque hay muchas personas que quedaron dentro de los lotes que se expropiaron y que va a haber un proyecto habitacional, que son comités y todo, y hay muchas personas que quedaron fuera de este loteo, pero que les ofrecieron de cierta forma después incorporarse a este plan regulador que se va a realizar en los loteos. ¿Cómo ves toda esa situación? Mire, yo lamentablemente veo que esto se hizo sin participación de los afectados, que son las personas que están ahí, porque como te digo, si una persona tú la autorizas a entrar, y con eso quería terminar,
Tú, la única ilegalidad es que la vivienda no tiene permiso de edificación y no tiene permiso de urbanización. Esas son las dos, pero las dos son saneables. Entonces, claro, ese es el tema. Ahora, si no hay autorización, tú puedes que tengas constituido o un arriendo o un usufructo o incluso una promesa de compraventa o una dación en pago, y lo que es lo más normal, un precario. El precario en Chile es un préstamo. Cuando yo te hago un préstamo, pero te dejo que tú lo ocupes, eso se llama mera tolerancia, se configura un tipo de, una forma jurídica que se llama precario. Y eso es más común el precario que los arriendos. Esto fue lo que debió discutirse en un juicio, porque le voy a dar la perspectiva jurídica. Para esto está el juicio precario, está el juicio de arriendo, está el juicio de reivindicatorio. Eso es lo que debió haber hecho la empresa. Pero la empresa no recurrió a eso porque la Corte Suprema en el año 2022, en un fallo que cambió la jurisprudencia de la Corte Suprema, que lamentablemente, y yo sé que me arriesgo al decir lo que le estoy diciendo, pero que fue hecho por el ministro Muñoz, la ministra Vivanco, el ministro Carroza y el otro ministro que también está cuestionado. Entonces, eso favoreció a las grandes inmobiliarias. Esto no es para el caso de que usted en la casa, imagínese cómo va a ser posible que usted cree que alguien se va a meter en su casa y va a construir algo sin su autorización. Eso es ridículo. Por lo demás, usted tiene 30 días para poner un recurso de protección y usted puede llamar a la policía, acusarlo de usurpación, y ese es un tema que no tiene nada que ver con este. Porque en este lo que hubo fue una autorización y los dueños... le permitieron a la gente tomarse los terrenos, de cierta forma. Claro. Y yo le diría que si usted, lo pensamos los dos así, si usted estuvo en el campamento, porque yo no soy hombre de campamento, pero ya los conozco, porque los campamentos, la gente, los pobladores están absolutamente solos, ahí no entran fundaciones, no porque no puedan, porque si usted entró al campamento se habrá dado cuenta que la gente es totalmente pacífica, es como, lamentablemente, incluso San Antonio y Cartagena es de una pobreza que yo no conocía. Y hacen un sentido de comunidad, hay muchas necesidades, hay un tema humano, claro, ahí que hoy está siendo, digamos, desalojado por la fuerza. Claro, y es, como le digo, dramático conocer ya Cartagena, porque como le digo, yo tengo la suerte de tener un buen vivir y encontrarme con eso fue como haber vuelto a los años 80 y ver las calles en ese estado. De tal forma que incluso cuando yo llegué y me dijeron que este es el campamento, yo no sabía distinguir entre el campamento y la zona urbana. Con eso le digo todo. Y si usted estuvo allá, estará de acuerdo con lo que le estoy diciendo. Son gente que son trabajadores, no son mayoría de inmigrantes, no son usurpadores. ¿Y por qué me atrevo a dar estas entrevistas en las cuales algunas veces he sido tachado de un abogado casi de narco? Porque también está la falacia de generalización que se ha estado haciendo, de que porque hay un narco, entonces son todos narcos, de que hay prostitución adentro, entonces son todas prostitutas. Yo quiero combatir eso, porque nosotros nos criamos y nos formamos en un sistema jurídico y social de raigambre cristiana, donde la compasión tiene un lugar y que fundamenta las bases más importantes de tanto así que la propiedad tiene como límites el derecho ajeno y tiene como límites la utilidad pública, la seguridad. O sea, la propiedad no puede ser así como se está empezando a ver ahora. Y en este caso, como le digo concreto, lo que cuando yo me acerqué a las personas y a los dirigentes, alguien dijo, nosotros tenemos hasta un video. Y nos mostraron el video que usted probablemente habrá visto, donde aparece uno de los dueños, junto a un representante del municipio, negociando el precio de los lotes, buscando así es, Rodrigo, si muchas personas pagaron hasta 1,5 millones de pesos claro, porque supuestamente iban a comprar un lugar que no sabían, o sea, de quién era el dueño, no podían comprar algo que no estaba legalmente regularizado. Claro, entonces al final compraban al aire. Claro, ahí hay un error estructural que es un desconocimiento jurídico, que es más detalle. Resulta que la propiedad recae sobre cosas corporales o incorporales. Eso está en la Constitución. Y yo no sé si usted lo sabe, pero yo lo he conversado con expertos en urbanismo y todo, y nadie tiene idea de eso. Pero las cosas incorporales son los derechos. Y sobre los derechos yo también tengo un derecho de propiedad. Entonces, por ejemplo, si usted... Esto se ha dado mucho en la tramitación de recursos de protección, porque, por ejemplo, el derecho a la educación no le permite a uno ir por protección, que es lo más fácil, eso es una acción rápida. Entonces, ¿qué hicieron los abogados? Empezaron a decir, pero yo tengo el derecho a titularme. Como tengo el derecho a titularme, tengo el derecho de propiedad sobre el título y por lo tanto me presento. Entonces, lo que vende la gente, y no hay nada ilegal, es la casa. ¿Me entiende? Porque la casa no es el terreno. Claro. De hecho, hay un artículo que es el 669 que habla... Es como el uso de material. Sí, pero aparte de eso, hay un artículo concreto en el Código Civil
que habla de la construcción en terreno ajeno y está regulada. Entonces, si usted construye en terreno ajeno, el dueño puede recuperar el terreno, pero tiene que pagar lo que usted invirtió en mejorar el terreno y los materiales. Si no lo hace, eso se regula, porque también... Pero aquí vemos algo completamente distinto, porque aquí los materiales de construcción los están destruyendo. Claro, y además hay algo más grave todavía, que si uno lee la sentencia y se acoge a lo que dice la sentencia, está hablando de desalojo, no de demolición. Nadie ha hablado de demolición. Entonces, yo a raíz de otros casos en los que he visto que simplemente esto está operando en la práctica. Ahora, como le dije, yo le hablé el caso particular, pero cuando estamos hablando de desalojos de campamentos, eso está regulado en una serie de tratados internacionales, que yo les puedo enviar los datos, que yo no lo conocía. Todo lo que le estoy hablando yo excuso a cualquiera que me escuche de que estoy hablando de algo que no tenía conocimiento, porque ni yo mismo lo sabía. Y eso, hay unas directrices de las Naciones Unidas, que Chile entiendo que sí firmó, porque en el fondo es la recopilación, es la aplicación práctica a qué es lo que ocurre cuando se va a hacer un desalojo masivo. Entonces, la Corte Suprema, en el fallo, que es este fallo, a pesar de que existen esas directrices, reguló que esto es inconstitucional, es ilegal, porque cuando usted quiere regular un procedimiento lo tiene que hacer por ley. Entonces, ella misma reguló y dijo, bueno, aquí el propietario, si se va por un juicio civil, se va a demorar mucho, si se va por un juicio penal, se va a demorar mucho, entonces nosotros vamos a hacer de que se haga por esta vía un desalojo de un campamento, porque está preocupada por las tomas, y ese desalojo se va a regir por una normativa que nosotros vamos a poner. Y eso significa que tiene 6 meses para retirarse, tiene que convocarse a los distintos organismos, delegación, municipio, claro, Ministerio de Vivienda, etcétera, para que esto salga de la mejor forma y se proteja a las minorías que existan. Menores, porque aquí se están violando los derechos de los tratados internacionales de menores, niños, adolescentes, indígenas, adultos mayores, etcétera. Rodrigo, agradecemos por supuesto tu intervención para informarnos con respecto a tu punto de vista dentro del marco de la ley, de cómo va este proceso y qué son las posibles soluciones que se podrían dar a este desalojo que está ocurriendo hoy en San Antonio. Sí, con respecto finalmente al tema de la solución, esta era la solución que debió haberse hecho desde el comienzo. Ya desde el comienzo se debió haber hecho las cooperativas, haber permitido que el dueño vendiera, porque no quiero, el problema acá es de los abogados que han tomado este instrumento del recurso de protección en una tercera sala que a nosotros nos merece, más que las dudas, ya sabemos que incluso en este último periodo ya han salido 2 ministros de la tercera sala, que nos pone a los abogados que tramitamos, yo tramito mucho constitucional, ha sido para nosotros un gran golpe, porque el caso más grave que estamos viendo ahora es lo que está ocurriendo en Arauco con la gente de Curanilahue. Claro. Entonces, el tema es que esto se puede detener. La autoridad, llamamos a las autoridades para que detengan esto. Los abogados que participan en esto son muy pocos porque estamos muy estigmatizados, prácticamente nos califican casi de abogados de narco. Y aquí hay un problema social que la sociedad chilena debe solucionar, porque así se ha hecho siempre, y cambiar nuestro ADN cultural y humano, yo no lo veo así. Yo viví 8 años en Bélgica y yo sabía que ya la guerra es algo inminente, nosotros no lo conocemos, quiero vivir en mi país y ese es el motivo por el cual nosotros nos hemos involucrado con otros colegas, que no somos muchos en realidad. Rodrigo, así que le agradezco muchísimo haberme dado el tiempo para haberme explayado un poquito más. Tienes otra experiencia también desde el extranjero que muchas veces ese tipo de experiencia de construir comunidad son muy valoradas también para poder replicar en otros países como en situaciones como la que vivimos nosotros. Además, para terminar, el sistema europeo, que era el de vivienda en arriendo, es un fracaso total, y eso quedó demostrado después del 2008, donde los grandes fondos de inversiones compraron la vivienda social, y usted puede ver en España, en Alemania, en Suiza, hay un documental muy bueno, sueco, que se llama Push, que se lo recomiendo, que habla del estudio que hizo la relatora internacional sobre el tema de la vivienda. Entonces, aquí es muy delicado el asunto. Yo me temo que la estructura jurídica que se está haciendo es para asegurar a los grandes fondos de inversión, porque la idea de la vivienda social en arriendo se intentó en el primer proyecto constitucional, fue rechazado, en el segundo fue rechazado. Incluso Iván Poduje habla de esto también, del fracaso de esta política de la vivienda social en arriendo. Así que yo le agradezco muchísimo haberme dado el tiempo, porque escasamente se me dan 2 minutos para un tema tan complejo en el que hay que volver. Yo no estoy pidiendo innovar en nada, sino que lo que estoy pidiendo es volvamos al éxito que tuvo Chile, de los grandes éxitos que fueron el acceso a la vivienda entre el 2000 y el 2005,
y las políticas que vienen desde el año 39, rescatando el movimiento higienista y las razones por las cuales nosotros los chilenos somos como somos y nos preocupamos por todo. Así es, Rodrigo. Rodrigo, muchas gracias entonces por tu tiempo, muchas gracias por conectarte con nosotros, ahí también por informarnos con respecto a todo lo que es el tema jurídico de esta situación que estamos viviendo lamentablemente en Sanatorio. Oiga, Ale, ¿cómo alguien podría seguir informándose un poco más, Rodrigo? ¿Cómo alguien podría seguir buscando información sobre todo lo que usted nos estaba comentando, que generalmente no sale también en los medios masivos de comunicación? Claro, porque tú nos estás contando algo. Nos estáis contando la otra mirada. Claro, que no es tan... y dando datos que son súper certeros también para seguir procediendo con esta situación. Sí, mira, me atrevo a darle mi correo, rvaldesale@gmail.com, y los que tengan interés en saber más de este tema, nosotros, claro, también convoco abogados que tengan interés en poder resolver, porque yo soy litigante, no. Además he sido académico, yo estudié en Bélgica, tengo un máster allá y conozco el sistema. Y claro, esto está recién empezando. Desgraciadamente estamos viendo algo que nunca debíamos haber visto, porque justamente para eso se creó el Ministerio de Vivienda. Si lo dice todo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene por objetivo proveer vivienda a las personas que no se la pueden proveer por sí mismas. Eso está en la Ley de Habitaciones Obreras de 1908. Y eso ha sido un éxito total. Nosotros tenemos un país que los que conocemos más, y usted también probablemente lo sabe, un país relativamente ordenado en términos urbanísticos, con mucho esfuerzo, siendo un país tan pobre, pero con una reglamentación que se fue cumpliendo cooperativamente entre las personas afectadas, el municipio, los propietarios. Y yo creo que si este sistema que se implementó, donde hay 2, 3 o 4 grandes empresas, vivienda industrializada, si esto no está dando resultados, entonces demos un giro rápido. Claro. Volvamos, hay personal capacitado en el MIMBU, existían las personas, yo conversaba con una y incluso en una oportunidad estuve en un seminario que organizó el mismo MIMBU, y la persona encargada se puso a llorar al recordar lo que pasaba antes y cómo están las cosas ahora. Oiga, entonces, Rodrigo, una consulta, sin ánimo de ridiculizar tampoco ni de polemizar, pero ya todos nos enteramos de este vecino que entregó declaraciones en la prensa donde él decía que ganaba 2 millones de pesos, 1,5 millones de pesos, y que no le alcanzaba. ¿Cómo convive eso también con lo que usted nos está conversando, de esa contradicción un poco? ¿Cómo la ve usted desde el ámbito más jurídico? Sí, mire, lo primero es que hay que tener cuidado, porque nosotros sabemos, ustedes tal vez lo deben saber, que existe una falacia que se llama falacia de generalización. Cuando yo tomo un caso particular y lo amplío al resto. Que una persona diga que gana 2 millones y con eso no le alcanza, no me dice nada respecto a lo que ocurre con el resto, pero sí me llama la preocupación, porque sí, yo les voy a decir que he visto, y si usted estuvo ahí en el campamento de San Antonio, resulta que la situación es tan grave que hay una clase media tan precarizada que opta por esta solución. Entonces no voy a decir yo, no, es que la gente, porque se hace mucho el estigma de decir, es que estos campamentos no son como eran antes. Bueno, gracias a Dios no son como eran antes, porque ahora usted se compra una vivienda, eso lo sabemos, una vivienda a medio construir, un kit, y el kit por fuera se ve perfecto, pero eso son 3,5 millones, 4 millones de pesos que una persona pobre lo puede conseguir. Lo que no puede pagar es el terreno, lo que no puede pagar es la urbanización, lo que no puede pagar son los permisos de edificación. Claro. Entonces, claro, eso sí nos dice, porque no solamente el tema es de la clase media que está precarizada y se va a un campamento, sino que en la región donde yo habito, que es la región del Maule, ustedes saben que el problema es otro, porque la gente ha empezado a comprar parcelas. Tú te compras 5.000 metros cuadrados en 20 millones y eso es asequible. Entonces ahí viven 2, 3 familias y se están ubicando las familias en las parcelas. Entonces, el problema es estructural, y para mí el responsable no son ni los propietarios ni nada, sino que el responsable ha sido la política mal implementada, un fracaso total del ministro Montes, que lo reconocen todos los sectores, y que de hecho los casos más graves de corrupción, fíjense ustedes, que han sido en el ámbito del derecho urbanístico y en el ámbito de los asentamientos precarios. Y peor aún, la razón de destitución, por ejemplo, el ministro Muñoz, está relacionado con un caso también inmobiliario. Entonces, tendríamos que entrar a analizar con seriedad este tema, porque el problema es grande, existe, no yo he conocido, yo se lo digo extra lo que es judicial, sino que he visto gente muy pobre, en condiciones miserables, realmente terribles, como están viviendo, pero que por fuera no se ven. Y también he visto gente que se ha construido unas casas bastante bonitas, pero que no tienen otra posibilidad. Y aquí hay que poner el acento en que con los retiros del 10% la gente tuvo acceso a construirse algo mejor. Claro. Una seguridad, como les digo, de que existe, aquí hay estudios sobre este tema,
de que el Estado en el fondo también incentivó a esta solución. Porque si los propietarios están de acuerdo, usted está de acuerdo en comprar, lo que le falta es la autorización del MIMBU, para eso tiene que hacer una cooperativa y se soluciona el problema habitacional. Pero eso lo quieren evitar, ¿por qué? Porque hay una especulación gigantesca en el tema de las viviendas en arriendo. Entonces, usted, claro, si usted está invirtiendo en un edificio que pretende arrendar, que la estructura jurídica que es la que usted desea, porque imagínese en Berlín el 80% de la gente ya está arrendatario. Entonces, con respecto al tema que usted me está mencionando, yo creo que se infla un tema que es puntual, que es de una persona que, por las razones que está ahí, usted entenderá que es vulnerado, absolutamente vulnerado. Entonces, digo, de hecho, es delicado que se entreviste a personas. Desafortunada la declaración, además, bien desafortunada la declaración. Probablemente sea falso, a lo mejor le está diciendo entre todos juntamos 2 millones. O también, de cierta forma, también a mí no me parece tan alejado un poco de lo absurdo, porque uno hoy en día va al supermercado y con 50 lucas compra 3 cosas. Claro, o sea, igual el tema de la inflación va muy de la mano también con el tema del ingreso que tiene la familia. Hoy esa para muchas personas le puede parecer gigante, pero uno no sabe tampoco las condiciones familiares con las que pueda tener los hijos, la familia o la cantidad de personas con las que vive y con las que tiene que solventar. Entonces, 2 millones de pesos hoy en día... Exactamente, y de hecho yo le voy a decir un caso típico. A mí, el caso típico es del feriante, yo lo veo, que muchas veces el feriante puede ganar 2 millones mensuales, pero tiene que mantener a la hija, al hijo de la hija. Las universidades están carísimas, los víveres hoy en día están por el cielo, o sea... Entonces, bueno, lo primero que hice... Los gastos básicos también, y a todo esto, igual, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a pagar luz, agua y gas, nos llega la boleta, pagamos, pero ellos tienen que pagar otros servicios adicionales, que son el retiro de sus desechos, por ejemplo, porque no tienen alcantarillado, tienen que trasladar, por ejemplo, el agua. Entonces, ahí uno va viendo que esos gastos, vivir en una toma también implica un gasto significativo en los recursos básicos. Sí, y le voy a decir más también, el hecho de que usted se pueda autoconstruir en Chile está casi privado para una persona como usted o como yo. Casi los únicos que pueden construir son las grandes empresas. Y de hecho hay un caso especial que usted sabe la promoción que se ha hecho de la vivienda industrializada, y mediante una glosa que se incorporó en la ley de presupuesto, se estableció que estas empresas no tienen necesidad de permiso de edificación y de recepción final. Rodrigo, ¿y tú ves hoy en día estas megatomas que hoy, como tú has dicho, no son como antes? ¿Lo ves como en una crisis profunda de la clase media? Yo lo veo como una crisis profunda de la clase política y económica. Porque la clase media resiste como puede, y mientras resista está tranquila, ¿me entiendes? Yo creo que de hecho la explosión del 2019 se refiere a este abandono de estar luchando sin saber dónde vamos. Entonces, los abogados, por ejemplo, también estamos precarizados, los médicos precarizados, se les acusa de una cosa, de otra. ¿Para qué vamos a hablar de los periodistas, de los arquitectos, de los sociólogos, los psicólogos? Entonces, esa esperanza que había de que efectivamente usted al estudiar le iba a ir bien en la vida, etcétera, tampoco se está cumpliendo. Y muchas veces le voy a decir que hay campamentos, que son los que llaman los campamentos VIP y todo, en que muchas veces son profesionales los que están. Entonces uno primero no se lo explica, pero luego uno se lo explica cuando uno se da cuenta de que esa relación que hay directa con el propietario no es ningún delito. Si yo hablo con un dueño y ese dueño me autoriza, o ese dueño me dice, mira, ocupa este pedazo, éticamente, por decir así, no hay problema, salvo el hecho de que, como el dueño tiene que urbanizar y el dueño no tiene el dinero para hacerlo, el legislador estableció el delito de loteo irregular. Y eso sí es lo grave. Entonces eso generó toda esta situación que se solucionó a la chilena, digamos, en términos de que el municipio lo sabe. O sea, imagínese usted cómo no iba a darse cuenta el municipio de que estaban entrando personas. ¿Cómo no se iba a dar cuenta una de las inmobiliarias más grandes? Es la toma más grande del país. O sea, es prácticamente más de la mitad. Es más de la mitad de lo que es la comuna. Pero uno de los dueños, hasta donde yo sé, ustedes lo podrán verificar, era el encargado del tema de las viviendas sociales de la Cámara Chilena de la Construcción. Entonces, no son personas ajenas ni a la solución del problema. Entonces, si se hubiese desamarrado, por decir así, a los propietarios en su momento, y se hubiese llegado a un acuerdo en el precio, la gente estaba dispuesta a comprar. Y si usted recorre los campamentos, la gente dice, nosotros queremos comprar, si nosotros no somos ladrones. Sí, la gente lo ha dicho y lo ha mencionado así. Pero comprar a un precio que sea asequible. Entonces,
El Estado ha generado, yo creo que en esto, porque si estamos hablando ahora, y yo estoy opinando, y de hecho yo llegué, los abogados llegamos cuando ya está la embarrada, ¿no? Cuando ya no se soluciona nada por una vía normal, y después de nosotros viene lo que usted está viendo. Si esto no se soluciona, el derecho lo que busca es la paz social, ese es el único objetivo que nosotros perseguimos. Entonces, si esto ya no se soluciona con los abogados y la gente no queda conforme y se da cuenta que ha sido un abuso, una injusticia, la solución que se está dando, que por lo que entiendo yo, porque aquí se estableció de que los abogados de las personas no pudieron participar. Hubo una política de que los abogados no participen en la solución de los problemas, los abogados de los pobladores, por decir así. Y yo me marginé absolutamente, justamente para que se pudiera llegar a un acuerdo y no se diga después que los abogados intervinieron y engorraron el problema para ganar más plata. Pero los ocupantes de los terrenos, los pobladores, no participaron de ninguna negociación y las negociaciones son secretas, entonces habría que averiguar por qué negoció secretamente un precio cuando en realidad lo que debió haber hecho el MIMBU ante esta necesidad, para los que conocen San Antonio se darán cuenta, y debió haber expropiado al precio que correspondía y haber utilizado bien los dineros que tiene Chile, porque realmente nosotros sí, todos nosotros con nuestros impuestos, incluso ellos, que cooperan con el IVA, que pagan sus impuestos, que incluso trabajan, estamos para que se solucione el problema. Porque si usted tiene a la gente con más vivienda, los valores de los arriendos van a bajar. Obvio, vamos a tener más posibilidades de acceder a una vivienda. Entonces, volvamos, según yo, humildemente, a un sistema que nos dio un gran resultado, que a raíz de eso, como techo, como el Hogar de Cristo, yo conocí al fundador del tema de la vivienda, que era Joseph Van der Rest, como ya el Hogar de Cristo ya no se vendían las mediaguas ni nada, porque eso había desaparecido. Entonces nació Techo, pero Techo se viste del éxito que tuvo Chile en la solución del problema. Sin embargo, las medidas que se proponen para que esto no vuelva a ocurrir han sido absolutamente nefastas y hay que reconocer que ha sido un fracaso total, porque cada vez que se desaloja un campamento, está probado que la gente se va a otro campamento o se convierte en un allegado. Entonces, la solución del problema no se da. Y eso es lo que debiera ocurrir. Ahora, a nivel internacional, si usted revisa, yo les puedo mandar las directrices, todo lo que está haciendo Chile en esa materia es como la tormenta perfecta. Es como desvestir un santo para vestir a otro. Sí, pero además se están violando los derechos humanos, porque esto está recontraestudiado y la solución se da en las directrices que estableció, y yo le puedo mandar el link y usted va a ver que hay una directriz que hace una evaluación del problema y dice qué es lo que no debe hacer ningún Estado. Y Chile está haciendo exactamente, siguiendo como el plan de lo que no se debe hacer. Y eso yo espero que la Corte Suprema reaccione, porque aquí la única responsable en términos, aquí la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la Corte de Apelaciones de Concepción, que es donde yo he visto más casos, y la de Santiago, incluso han negado la admisibilidad de estos recursos de protección. Y la Corte Suprema insiste en mantenerlo, adoptando una posición que es prácticamente de legisladora. Ahora, y aquí con esto sí que me voy a cerrar. Y le agradezco un millón de... No, sí, nosotros sabíamos, para nosotros es súper importante también tener toda esta información, Rodrigo, porque sabemos que tú estás bien involucrado en el tema de la toma de San Antonio en los procesos legales. Sí, ahora, ¿por qué la Corte Suprema puede llegar a hacer esto? ¿Y qué es lo que generó todo el problema de corrupción al interior de la tercera sala? Porque esa es la sala que ha sido atacada, el resto no, usted ha visto que ningún ministro de las otras salas haya salido. Resulta ser que la Corte Suprema está en un proceso, o estuvo en un proceso que de buena fe, por supuesto yo lo entiendo de buena fe, empezó a despegarse un poco de la ley y empezó a fallar en base a la sana crítica, en base a un criterio de ellos mismos. Y eso generó que se hiciera interesante tener un ministro de la Corte Suprema, porque si la Corte Suprema, y sobre todo el recurso de protección, entonces el problema que se generó en la tercera sala no tiene que ver con la forma en cómo usted nombra los ministros, sino que cuáles son las facultades que tiene ese ministro de fallar en base a su propio criterio, que fue lo que ocurrió en el caso de Vilarrusa. No es problema, porque yo no desconfío éticamente a lo mejor ni del ministro Muñoz ni de la ministra Vivanco, pero claro, para los que van a buscar el apoyo de algún ministro, que podría ser cualquiera, y le ofrece usted 100 millones, 200 millones para que cambie su voto, no tiene que ver cómo ese ministro fue elegido, sino que las posibilidades de que él tiene de cambiar ese voto y no tener ninguna consecuencia y que los abogados no puedan poner un recurso de casación, un recurso de queja, porque en la protección está prohibido. Entonces, ese es el problema que también ocurrió acá en San Antonio, que no hubo posibilidad de defender a la gente más que estableciendo, y que lo logramos nosotros con el informe que hicimos, porque la Corte de Valparaíso no había establecido esta exigencia de que se cumplan con esos parámetros mismos que la misma Corte Suprema había definido, y se modificó.
Pero cuando nosotros presentamos en la Corte todo lo que estamos diciendo de que esto había sido un acuerdo, etcétera, etcétera, al día siguiente, curiosamente, al día siguiente en que yo presenté los antecedentes, los presenté a las 12 de la noche porque yo no tenía idea de eso tampoco, y al día siguiente, presidiendo la ministra Vivanco, se dictó la resolución que ordenó el desalojo inmediato y estamos viviendo las consecuencias. Y fue una sorpresa para todos, ¿ah? Fue algo que incluso sorprendió, como decía anteriormente, el alcalde no tenía idea de esta resolución. Gracias, Rodrigo, muchas gracias. Agradecemos tu tiempo, por supuesto. Tenemos que continuar con el matinal y vamos a quedar muy atentos a todo lo que está sucediendo en la toma de San Antonio con este desalojo, y gracias, por supuesto, por esta aclaración jurídica que nos entregan el matinal de Alerta esta mañana. Listo, muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Gracias. Gracias.